Muy buenas tardes para todos y todas. Les queremos dar la bienvenida a este nuevo espacio y este nuevo encuentro de Cultura TIC. Mi nombre es Sara Garzón, me excuso por no prender la cámara, pero tengo como algunos contratiempos desde hace días con mi dispositivo, entonces no lo puedo hacer. Pero quería agradecerles pues como por su disponibilidad, por conectarse con nosotros. En el día de hoy vamos a conversar sobre inteligencia de datos para comprender el comportamiento humano. Y sin más preámbulos, los dejo con mis compañeras Ana María Molina y Laura Morales, que van a ser las encargadas de guiarnos pues en este espacio. Como siempre, recordemos que es un espacio pensado para ustedes, para que conversemos, para que compartamos experiencias y sobre todo para eso, como para seguirnos nutriendo de los aprendizajes de otros y para compartir. Entonces, bienvenidos, Ana y Lau, muchísimas gracias y acá las dejo entonces. Bueno, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Les damos pues la bienvenida. Vamos entonces a proceder a presentar la pantalla. La idea es que pues nos pueden interrumpir cuando deseen ir participando en el chat y demás. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana María Molina. Soy asesora pedagógica en UD Educación Virtual. Eh, entonces vamos a estar hoy compartiendo con ustedes este espacio. Esperamos pues que podamos conversar y aprender mucho entre todos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Morales. Soy gestora de formación de UDI y bueno, me uno a las palabras de Ana. Esperamos que este espacio sea de su agrado. La idea es que podamos como conversar y que realmente sea como un poco más dinámico y que todos podamos como construir también. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, teniendo como este contexto de lo que vamos a trabajar hoy, pues la idea es que ustedes nos apoyen también como con esas ideas previas, esas nociones que de pronto tengan sobre ese concepto de inteligencia de datos, pensar pues como cuál es esa importancia, ustedes como consideran que eso es importante, no sé, cualquier noción o idea que nos puedan brindar, pues sería muy interesante para empezar pues como a conversar alrededor de este tema. Entonces, Laura les va a poner en el chat el enlace para que ustedes nos pongan sus ideas y podamos empezar a conversar. Ana, ¿podrías ponerlo? Es que se me... y mi computador no... Ah, Ah, ok, ok, no hay problema. Dame un segundo. porfa, gracias. Listo, entonces en el chat ya está ubicado el enlace para que puedan acceder. La idea es que podamos ir consignando como esos saberes previos que tenemos con respecto a, conocemos por inteligencia de datos, a qué se nos hace como referencia. Si de pronto han tenido alguna experiencia relacionada con este concepto, también lo pueden dejar ahí. Y por acá vamos a estar como leyéndolos también y desde ahí retroalimentándonos y construyendo. Entonces los invitamos a que puedan como ir consignando sus aportes. Entonces vamos a ir leyendo, no sé, Ana, si podemos ir como compartiendo lo que han consignado. Estoy tratando de acceder, pero mi computador no me lo permite. Bueno, acá pues sí nos han puesto varias ideas. Nos dicen que es el proceso de recopilación de la información, datos para tomar mejores decisiones, recopilación y análisis de información generada por individuos para la toma de decisiones en diferentes áreas. Y bueno, acá nos están escribiendo otras cositas, entonces esperemos. Bueno, otra idea es detectar patrones y tendencias en los datos recopilados.
Súper, entonces hemos notado que estos saberes previos, bueno, realmente como las ideas que ustedes han venido consignando, van muy de la mano como con la información que traemos, y la que queremos como comenzar. Nos parece pues importante hacer una pequeña diferencia y también entrarnos a desarrollar algunos conceptos que nos van a permitir entender un poco qué es eso de la inteligencia de datos. Entonces, no sé, Ana, si por ahí hay otro comentario y ya damos paso a la siguiente diapositiva para que también podamos hacer el ejercicio práctico que nos parece muy interesante porque nos va a permitir poner como en materia lo que hemos venido como construyendo, en lo que vamos a venir como identificando en el transcurso de esta sesión. Que como les dijo Ana al principio, pues la idea es que sea como interactiva y que ustedes también nos puedan interrumpir si quieren alzar la manito para hablar, pues también aquí los micrófonos están abiertos. Sí, Lau, mira, de hecho acá nos pusieron otra idea, es la posibilidad de extraer grandes volúmenes de datos para concluir información más específica, utilizar datos como ventaja competitiva. Entonces, bueno, yo creo que podríamos, pues son ideas muy potentes, podríamos empezar pues como a hablar al respecto y a medida pues que vayamos avanzando, podemos incluso ir comentando eso que nos va sobre lo que vamos pensando a medida que vamos hablando. Claro Entonces que sí. acá. Dale. Igual pueden ir consignando en el Padlet lo que les vaya surgiendo también. Vamos a estarlos leyendo, incluso pues también en el chat, en las que podamos como retroalimentarnos. Entonces, dale, dale, Ana, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar con unas diferencias sustanciales entre lo que es Big Data, el análisis de datos y también inteligencia de datos. Entonces vamos a enfocarnos en esta primera, como en este primer momento, en qué es eso del Big Data. Entonces cuando nos vamos a referir a Big Data, estamos hablando de esas capacidades de trabajar con cantidades enormes de datos, como ustedes ahorita lo estaban mencionando. En este caso, pues son esos datos que esas empresas y organizaciones van generando constantemente. Pensemos en toda la información que fluye desde las redes sociales, las transacciones bancarias, los registros de llamadas, hasta los videos y las imágenes que van circulando en las diferentes plataformas. Estos datos que se generan a una velocidad altísima y en diferentes formatos, crean una acumulación tan grande de datos que se vuelve muy compleja, tanto así que esas herramientas tradicionales con las cuales estamos como acostumbrados a que se trabajen los datos, pues no pueden alcanzar a manejarlos. Entonces aquí es donde entra el Big Data, que es un conjunto de tecnologías avanzadas que va a permitir recopilar, también almacenar, va a procesar, va a analizar estos datos para obtener información útil que va a servir para tomar decisiones. Esto nos va a permitir como entender el Big Data a partir como de 5 conceptos claves que serían volumen, velocidad, veracidad, variedad, valor, ¿cierto? En cuanto al altísimo y complejo número de datos que estas empresas, organizaciones e instituciones van manteniendo y van fluctuando. Bueno, entonces traemos a colación un ejemplo súper concreto y es como empresas como Amazon, Google usan Big Data para analizar el comportamiento de los usuarios y para ofrecer recomendaciones personalizadas. En otras palabras, Big Data es la base que va a permitir extraer ese conocimiento útil de toda esa información acumulada que de otra manera sería imposible de manejar. Listo, Ana. Entonces pasamos a el análisis de datos. Hay unas diferencias sustanciales, pero también están relacionadas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de análisis de datos, vamos a centrarnos en ese proceso de exploración y de examinación que necesitamos que esos datos nos ofrezcan, ¿cierto? Por si solo los datos no nos hablan, necesitamos saber que necesitan unos procesos de exploración y examinación para descubrir esos patrones, esas relaciones, esas tendencias de las que ustedes estaban hablando ahorita en el Padlet con referencia a los saberes previos. Entonces,
esas tendencias, esas relaciones nos van a ayudar a responder preguntas específicas y tomar también decisiones informadas que nos va a permitir dar solución a muchos patrones, esas relaciones que las empresas y las organizaciones consideran importantes para brindar un mejor servicio o para brindar un mejor producto. Entonces ahí vamos a ver una diferencia, y es que mientras el Big Data es la base que va a permitir extraer ese conocimiento, nos da todos esos datos en bruto. El análisis es la parte en la que realmente pues investigamos para entender qué significan esos datos, ¿cierto? Bueno, entonces como otro ejemplo que nos va a permitir entender qué es eso, el análisis de datos, es cuando tenemos una empresa, supongamos que es de ropa, entonces vemos que a partir del análisis de datos podemos identificar que las mayores ventas se dan en enero. Entonces, con esos datos y el análisis de esos datos, vamos a tomar decisiones para que en enero pues tengamos un flujo más continuo del ingreso de ropa de acuerdo como a las tendencias y demás. Listo, ahora pasemos a inteligencia de datos, que en términos generales lo vamos a reconocer como un faro que va a guiar a esas organizaciones en esa compleja y en esa cantidad de información que se va acumulando. Entonces, de ahí se trata de transformar esos datos complejos en conocimientos claros y útiles, lo que va a permitir que las empresas tomen decisiones informadas, estratégicas y que en lugar de perderse en números y en gráficos sin sentido, la inteligencia de datos puede ayudar a identificar también esas tendencias, esas oportunidades y va a optimizar así los procesos, mejorando las experiencias de los clientes y de los usuarios. Entonces, las diferencias, partamos como en resumen, que la inteligencia de datos va a ser ese proceso de convertir los datos en información súper valiosa para la toma de decisiones. Big Data entonces se enfoca en la gestión de grandes volúmenes de datos y el análisis de datos se va a centrar en examinar esos datos para responder preguntas que nos van a ayudar a transformar y a tomar decisiones consensuadas. Listo. Bueno, teniendo en cuenta ya pues como todo ese contexto y esas diferenciaciones entre estos grandes conceptos, pues pasamos a hablar sobre precisamente sobre esos métodos de recolección de datos para el análisis como tal del comportamiento humano, los cuales pues se basa precisamente en predecir y personalizar esas experiencias de servicios para las personas. Pero cada método tiene pues sus propias técnicas, sus ventajas y también las limitaciones que afectan tanto su predicción como las consideraciones sobre la forma ética en la que se usan. Tenemos, en primer lugar, las encuestas y cuestionarios. Creo que es uno de los métodos más conocidos, es muy tradicional, en el que se pide a los participantes que respondan preguntas prediseñadas y esas preguntas pueden ser de opción múltiple, donde eligen entre varias opciones, o de tipo escala Likert, donde miden el nivel de las personas de acuerdo o desacuerdo en una escala de, digamos, de 1 a 5, o, por ejemplo, preguntas abiertas donde se pueden expresar ideas, y pues como respuestas pues de cada persona desde su subjetividad. Esas encuestas pues se usan precisamente para el análisis del comportamiento porque permiten recolectar esa información de manera directa sobre lo que piensan, sienten y experimentan las personas. Entonces, esas encuestas, digamos que es un método que permite precisamente recolectar una gran cantidad de datos de una manera muy rápida y económica. Aunque pues digamos que también representa ciertas desventajas en términos de que pueden las personas verse influenciadas por el sesgo, es decir, que los participantes, digamos, pueden responder de una manera determinada simplemente como para que suene bien, dejando a un lado pues como lo que ellos realmente consideran. Un ejemplo podría ser como una encuesta sobre hábitos de compra. Entonces, por ejemplo, las personas pueden recolectar datos que ayuden a entender
digamos, como qué preferencias de productos, patrones de consumo tienen en relación a a la lealtad a la marca, cómo esto entonces ayudaría a las empresas a diseñar mejores estrategias. Entonces, bueno, para eso servirían entonces las encuestas. Existen también los análisis de registros. Estos implican el análisis de archivos como registros de actividades en Internet, transacciones bancarias o el historial de atención al cliente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este método, a diferencia de las encuestas, vemos que realmente se realiza sin preguntar directamente a las personas. Entonces, acá los datos de alguna manera aparecen de una manera muy objetiva, pues reflejan comportamientos reales y que no están influenciados por la observación directa. ¿Cierto? También entonces, este tipo de análisis es un poco complejo en términos sobre todo de cómo se respeta o no la privacidad de los usuarios, pues habría que pensar hasta qué cierto punto se obtiene o no el consentimiento para analizar los datos, ¿cierto? Entonces, ahí es importante preguntarse si en efecto, digamos, las empresas respetan esos límites o no. Un ejemplo sería como cuando uno está en Netflix y entonces ahí lo que hacen es analizar pues qué me gusta, o sea, qué género de películas veo, de series, cuánto tiempo lo veo, con qué frecuencia, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de contenido que a mí más me gusta? Y con base en ello, pues entonces lo que hacen es personalizar esas recomendaciones con la intención de mejorar precisamente las experiencias de cada persona. Tenemos entonces también el análisis de redes sociales, que acá pues se analizan las actividades como los me gusta, los comentarios, lo que se comparte, lo que cada persona comparte, por ejemplo, el uso de hashtags. También se observa cómo los usuarios interactúan entre ellos, los comentarios que se hacen y, por ejemplo, los influencers a los cuales siguen. Entonces, en este sentido, pues en las redes sociales lo que se hace es como extraer precisamente esos intereses y esas emociones, además de que sean pues en un tiempo que es pues en un tiempo real. Entonces, este método permite, digamos, analizar esas tendencias y esas actitudes a gran escala y pues en tiempo real. Entonces, un asunto acá es que, por ejemplo, las redes sociales muestran una versión, digamos, muy idealizada de la realidad. Entonces, el análisis puede ser un tanto limitado y también existe, digamos, como ese problema ahí con cómo se protegen los datos. Pues no sé hasta qué cierto punto definitivamente se hace ese proceso de protección y de pedir consentimiento para poder analizar los datos que se producen. Entonces, eso es como súper relevante para considerarlo. Tenemos el método de observación directa, que este es un método en el cual se observan las personas en un entorno natural donde no se interviene pues en ese comportamiento o digamos, nos permite ver cómo interactúan en contextos reales, ¿cierto? En este sentido, esta observación, eh, en esa observación las personas no digamos, se analiza, pero no podemos ver lo que dicen verbalmente, sino más bien sus acciones. Y esto pues para las marcas es supremamente valioso porque permite pues observar esos comportamientos de manera muy espontánea, muy natural y pues ayuda precisamente a, digamos, establecer de manera clara, pues como cuáles serían esos productos con los cuales las personas más interactúan y con base en ello, pues se podría, digamos, distribuir los productos de una manera estratégica, que sea llamativa para las personas. Tenemos también el análisis de contenido y aquí pues lo que se hace es examinar textos, imágenes, videos y otros medios para identificar patrones o temas
en los cuales las personas interactúan y se presentan como mensajes pues importantes, lo cual permite que se representen ciertos temas, comportamientos, tendencias en diferentes medios. Con base en eso, entonces, eso ayuda a entender cómo las personas, pues cómo se reflejan los valores, las creencias de las personas. Y de ahí pues como que se pueda tomar como una comprensión profunda de temas sociales y culturales y para entender precisamente cómo se expresan esas ideas para poder entonces, digamos, lanzar, por ejemplo, una campaña publicitaria que esté, digamos, en esa perspectiva en la cual se puedan revelar valores y estereotipos presentes en esa publicidad, ¿cierto? Que digamos, se correlacione como con esas tendencias y con lo que la gente quiere ver. Bueno, tenemos la minería de datos. em, bueno, esta técnica se basa en los algoritmos, los cuales son súper fundamentales para el machine learning y el big data, para analizar grandes volúmenes de datos. La finalidad es precisamente identificar, como ahorita lo decían, patrones y hacer predicciones. Entonces, la minería de datos lo que hace es descubrir patrones que son complejos y hacer predicciones sobre los comportamientos que las personas van a tener a futuro. Eso se usa mucho, por ejemplo, en el comercio electrónico, cuando permitiendo pues precisamente identificar esos patrones de compra, que es lo más común, y recomendar con base pues como al análisis los productos de manera más personalizada. Y con base en ello se aumenta la satisfacción y pues se retienen clientes de alguna manera. Entonces, bueno, esos métodos nos permiten, digamos, como en términos generales, desde distintas perspectivas, abarcar las percepciones de las personas, desde un análisis de patrones, pues que empieza como de lo particular a lo complejo y ayuda precisamente a comprender esas motivaciones y necesidades. Y digamos que cuando se hace un uso precisamente ético sobre estos datos, puede mejorar, pues, de alguna manera la experiencia de los usuarios. Bueno, ahora que hemos visto los métodos de recopilación de datos, vamos a profundizar un poco en cómo estos datos se usan para personalizar servicios y comprender mejor el comportamiento de las personas. Entonces tenemos que la personalización significa que esos servicios o esos productos se van a adaptar a cada usuario, a cada cliente, gracias a los patrones de comportamiento. Pensemos en cómo esas plataformas de streaming nos sugieren contenido según lo que hemos visto em, o escuchado antes, bueno, siguiendo como unos patrones también de búsqueda. Esto sucede porque esos datos ayudan a identificar cuáles son nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros intereses. Además, también vamos a entender el comportamiento actual. Para ello, entonces, la inteligencia de datos nos va a permitir, les va a permitir, también nos va a permitir como anticiparnos a esos comportamientos. Entonces, nos permite también analizar esos patrones de compra, de navegación, esos patrones de comportamiento que pueden prever lo que nos va a interesar en un futuro, por ejemplo. Para el usuario, esto va a significar recibir contenido y servicios que realmente le interesan, llevando una experiencia pues, también satisfactoria y una experiencia que va a estar muy en sincronía con lo que el usuario quiere y el usuario realmente pues como que necesita dentro de ese campo amplio de sus intereses. Entonces, para las empresas, organizaciones, las instituciones también, eh, personalizar esos servicios va a mejorar la relación con los usuarios y va a ayudar a fidelizarlos, ya que se van a sentir comprendidos, van a sentir que son valorados, van a sentir que la organización se va a adaptar a esas necesidades, que también son muy fluctuantes, y va a permitirse verse como reconocida. Entonces, la personalización de datos se basa, es un puente que conecta a las empresas con las necesidades cambiantes de las personas. Entonces, de ahí vemos cómo esa transformación de datos nos va a permitir tomar decisiones que van a estar en dirección
con esas necesidades y con esos intereses, tomando decisiones que realmente sean aptas y pertinentes a lo que el mercado así lo está solicitando o así se está necesitando. Entonces, dale, Ana. Gracias, Lau. Bueno, queríamos traer también como este enfoque de lo ético y cómo se relaciona con la privacidad de datos en este contexto de la inteligencia de datos. Entonces, pues la idea es como pensar precisamente en esos principios que deberían regir pues como a esas grandes empresas que son en últimas quienes manejan nuestros datos, y es que se debería tener en cuenta la transparencia, el consentimiento informado, es decir, que el usuario dé su permiso explícito para ser parte pues de determinado estudio, para que sus datos sean utilizados. Existe algo que se llama la minimización de datos, y esto es como que se recolecten los datos solo lo que se requiere, o sea, para algo muy específico, pues resulta muy tentador para las empresas, entonces, pues buscar colectar mucha información, pero entonces con la intención pues de darle pues quién sabe qué manejo a los datos, pero entonces ahí es donde se deberían limitar precisamente a lo necesario para cumplir con ese propósito que se requiere. Se supone pues que se debe ser responsable, o sea, todas las organizaciones deberían dar un manejo responsable y ético y seguro, por supuesto, a los datos, de manera pues que sean protegidos. Acá pues nos pareció relevante traerles pues como ese asunto de qué es la privacidad de los datos y pensar como en lo sensibles que somos también con nuestros datos, pues el valor de nuestros datos, porque, mm, porque no solo se trata precisamente de proteger esos datos que son sensibles, como los nombres, las direcciones, sino también otros detalles como las preferencias o historial de compra, ¿cierto? Precisamente se debería, digamos, asegurar que esos datos siempre estén protegidos, eh, de manera que utilizando esas técnicas como la anonimización, que convierte los datos para que no puedan, o sea, lo que hace es convertir esos datos para que no se puedan vincular fácilmente a las personas específicas, porque puede pasar que al hacer como un cruce entre distintos datos, entre diferentes bases de datos, se puede, digamos, identificar a las personas. Y esto, pues, obviamente podría derivarse, pues, en un caso de fraude, robo y demás. Em, por supuesto, hay varios riesgos, como lo hemos, digamos, mencionado a lo largo de la conversación, en la inteligencia de datos, ¿cierto? Que puede ser la filtración. Digamos que si no se asegura bien la información, podría ser robada, entonces ahí se pone en riesgo la privacidad de todos los usuarios. Un ejemplo de esto podría ser esas filtraciones de redes sociales o de cuentas bancarias. También un riesgo pues que identificamos es el asunto de la manipulación o el abuso de la información. Pues sabemos que el uso de datos personales puede tener consecuencias muy importantes, especialmente cuando se utilizan para influir en nuestras decisiones en redes sociales o en tiendas que visitamos online. De esta manera, pues como que se contribuye a una homogenización de la cultura, ¿cierto? Como que se nos configura todo de tal manera que si pusimos, no sé, en TikTok, no sé, Instagram, que nos gusta determinada cosa, entonces como que se ancla ahí, y entonces es como complejo porque las personas se pierden, digamos, de explorar diversidad de perspectivas y de cosas que quieran comprar, ¿cierto? O de servicios y demás. En el caso de Colombia existe una ley que es la 1581 de 2012, que establece reglas sobre cómo se deben manejar los datos, ¿cierto? Entonces acá sugiere el derecho a la privacidad, es decir, que todos los ciudadanos tienen derecho a saber qué datos se recogen, cómo se recogen, para qué se usan. Las organizaciones tienen precisamente esa obligación de informar antes de recopilar esos datos, ¿cierto? Entonces se debe informar el propósito,
también aparece en esta ley el derecho de corrección y eliminación, y es que si una persona lo solicita, la empresa debe actualizar o eliminar su información. Pues se debe garantizar la seguridad, es decir, las organizaciones que manejen los datos deben implementar esas medidas. ¿Alguien habló? Bueno, em, y se supone pues que en el marco de esta ley existen sanciones desde las cuales se puede precisamente como poner límites a estas empresas si están incumpliendo estas normas. Bueno, pues acá es muy importante como tener en cuenta que la ética y la privacidad de datos son como aspectos correlacionados o más bien inseparables en el trabajo en inteligencia de datos. Pues esta pues puede traer por supuesto muchos beneficios importantes, pero siempre debe estar precisamente enmarcada en el respeto y en la dignidad humana. Bueno, con base en esto, no sé si antes de pasar pues como a esa actividad que les traíamos, ustedes querían comentar algo, no sé, algo que sobre lo que hayan pensado, a medida pues como que íbamos conversando al respecto, ideas y demás. Bueno, entonces, si de pronto quieren hablar, por acá estamos como pendientes de las manitos. También nos pueden dejar como sus comentarios por el chat y los leemos. Listo. Entonces, la idea, ya como para poder como materializar o poner en práctica un poco lo que hemos venido conversando, vamos a hacer una actividad sobre estudios de caso. La idea es que ahorita vamos a conformar unos pequeños grupos aquí en Zoom para que cada uno de ellos tenga asignado un caso. En ese caso, la idea es que cada uno pueda hacer como la lectura y compartir las ideas como relevantes. Tenemos para cada uno de ellos una pregunta, unas preguntas orientadoras y la idea es que sobre eso pues como que puedan conversar y ya en el Padlet puedan dejar en cada una de las líneas pues las lluvias de ideas correspondientes. Listo, no sé si de pronto les quedó clara la actividad. Vamos a proceder a enviarlos a las salas correspondientes. Si de pronto tienen alguna duda, nos pueden ir contando. Bueno, mientras me carga, les voy por acá pintando. El caso 2 es sobre este apartado que dice, en 2018 se reveló que Cambridge Analytica había recolectado datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento para influir en las decisiones de voto en Estados Unidos y otros países. Esto se hizo mediante cuestionarios y análisis de perfiles para segmentar publicidad política y manipular el comportamiento de los votantes. En este caso, nos gustaría entonces preguntarles cómo se deben proteger los datos personales para evitar su uso indebido en campañas políticas. También podría como preguntarse cuáles son esos límites éticos al influir en decisiones de votos mediante la inteligencia de datos. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere como opinar al respecto. Fue una noticia que en su momento marcó un hito y fue también muy importante para el análisis ético de los datos. Entonces, no sé si de pronto alguno de ustedes quisiera como decir algo que se le viene como a la cabeza, a la mente. Les voy a dejar también por acá el Padlet por si no quieren em, prender micrófonos, también lo podemos como dejar consignado en el Padlet. ¿Listo? Lau, pues estaba como pensando y creo que se pueden hablar como de tres grandes lecciones en ese caso, ¿cierto? La primera es la necesidad de una regulación más estricta porque creo que todavía hay mucha flexibilidad
con el tema del manejo de los datos, de divulgación de los datos y demás. Entonces, sí tiene que haber como una especie de regulación, porque nos estamos dando cuenta pues que los datos se están utilizando como una moneda de cambio, básicamente entre las empresas, entre las corporaciones y entre pues todo lo que eso conlleva. Lo otro sería como cuál es la responsabilidad que tienen las empresas frente a la protección de los datos de los usuarios. Es importante hacerse ese cuestionamiento. Y la segunda es que como ciudadanos tenemos que ser muy conscientes de los riesgos asociados con la recopilación y el uso de los datos personales, porque también, digamos que eso fue un tema que tratamos mucho en el ciclo anterior de Cultura TIC, y a la conclusión a la que llegábamos es que hay mucho desconocimiento, no sabemos muy bien, haciendo clic en determinada cosa, pues qué estamos autorizando, qué estamos permitiendo y qué accesos estamos dando. Entonces, creo que esas pueden ser tres grandes lecciones desde las que se pueden partir. Gracias, Valen, si tienes toda la razón. Ahí hay un asunto ético muy importante y también es como partiendo de lo que ahorita nos estaba contando Ana, y es también el hecho de, como nosotros usuarios, eh, leer atentamente lo que estamos consumiendo y la forma en cómo esos datos que pueden hacer parte de una base de datos gigante y qué se está haciendo con esas bases de datos. Entonces me parece muy importante lo que estás mencionando. No sé si de pronto alguien más quisiera como compartir algo, también lo puede escribir, nosotros por acá lo podemos leer. Y bueno, estoy tratando de ingresar al Padlet, pero mi computador hoy está como un poco lento. Espérame, No Lau, me yo deja miro si lo puedo solucionar con el que ingresar. enviaron ahorita. Es el mismo de ahorita. No sé si Ana lo mandó, no sé, yo No fue en creo el que que no. pusimos las ideas iniciales. No. Ah, no, entonces no. Entonces, espérate, yo le a Ana. em, ya por acá Ana nos va a ayudar pasando el link. Listo, entonces ya regresamos a la sala principal. Em, la idea es que podamos socializar un poco. De pronto, pues como por la premura del tiempo, no pudimos como consignar elementos en el plan, pero no importa, la idea es que aquí también lo vamos como conversar, así que los alentamos a participar, si lo quieren hacer a través del chat o a través de también los micrófonos, y si tienen preguntas, si no les quedó algo claro, estamos aquí entonces también como para conversar sobre eso. Entonces, si quieres, Ana, podemos compartir de nuevo la pantalla del Padlet para que entre todos leamos por lo menos los tres primeros casos, y también las preguntas orientadoras para ver qué sale, y sobre eso también podemos como conversar. Voy entonces como a leerlos y si quieren vamos conversando, pues veo que no hay ningún comentario en el Padlet. No sé si fue que tuvieron problemas para acceder. Bueno, podríamos entonces conversar. Tenemos el caso uno en el cual TikTok utiliza un algoritmo que personaliza el contenido para mantener a los usuarios en la plataforma el mayor tiempo posible. Si bien el sistema mejora la experiencia de usuario, también ha sido criticado por inducir adicción y por la posible manipulación de tendencias en temas sensibles. Entonces acá teníamos como unas preguntas orientadoras, por ejemplo, ¿qué responsabilidades tienen las plataformas de entretenimiento en la moderación de su algoritmo? ¿Cómo deberían abordar las plataformas el impacto psicológico del tiempo excesivo de pantalla? No sé si alguien quiere decir algo sobre eso. Podríamos solo hablar de ese caso, pues. Hola, Hola, adelante. hola, sí. Este, yo pienso que la responsabilidad que tienen las plataformas sociales como TikTok o de entretenimiento
Pues tienen una responsabilidad muy grande porque su objetivo siempre es influir en las personas a que quieran pertenecer a este ecosistema, ¿no? Al fin y al cabo, toda red social trata de entablar un ecosistema en donde muchos grupos de personas se sientan amenos a este lugar y al mismo tiempo quieran pertenecer. El problema es cuando el entorno digital se vuelve más entretenido para el individuo que su propio entorno. Entonces comienza como a generar se comienza a separar de su relación con su realidad, como con su yo, pues de lo que lo rodea, por decirlo así, porque vive inmerso en en esta plataforma. La responsabilidad, digo yo, que se le puede orientar a estas plataformas es que controlen la cantidad de notificaciones o videos que recomiendan por día. Eso es lo que se puede hacer en temas de plataforma. Ya pueden haber otras medidas, pero eso lo puede legalizar, pues se podría dar mediante una ley, una ley que pues verdaderamente influya. Y hacer eso es muy difícil porque pues estas empresas, esas plataformas que usamos no son, por ejemplo, de Colombia, son de Estados Unidos o otros lugares como China. Por ende, es poco probable que suceda algo emergente. Por eso la otra parte de la responsabilidad, en mi opinión personal, digo que no se le debe dar tanto a la plataforma, sino que debe tenerla la propia persona que la usa. Debe medir el tiempo que decide usar y debe medir, eh, no sé si usted ha escuchado, o los compañeros que están conectados, algo que es sobre el síndrome FOMO, que traduce la creencia, la experiencia subjetiva de que te estás perdiendo de algo. Entonces las personas, como pertenecen a este ecosistema, piensan que están perdiendo una parte de su vida al no estar ahí, al no estar viendo. Yo en lo personal pienso que no es tanto así, es un lugar donde tú puedes encontrar un contenido muy diverso y bacano, pero que al fin y al cabo no tiene nada que ver con tu vida. Tu realidad es muy distinta como a lo que se muestra ahí. Entonces pienso que al fin y al cabo, sin explayarse mucho, una parte de la responsabilidad al uso y la adicción de que puede generar esto, porque es la responsabilidad que puedes tener tú misma con la plataforma. En la pregunta de cómo deberían abordar las plataformas el impacto psicológico del tiempo excesivo en pantalla, yo una vez vi un método que me gustó mucho, que era el de poner unas alarmas. Las alarmas generaban una pregunta muy sencilla, que era, por ejemplo, ¿has usado una plataforma como Facebook, TikTok, Instagram 30 minutos? Y le hacían una pregunta de si desea descansar. La pregunta puede que no tenga ningún impacto en la persona, pero sí es consciente de que ya ha pasado media hora en esa red social y puede reflexionar si tiene tiempo para seguir mirando o empezar a hacer otras actividades, porque a veces el tiempo pasa muy largo. Entonces, antes de hacer como unas encuestas o cosas que llevan mucho tiempo y que pueden antes aburrir a la persona y darle X a la pestaña emergente, podría ser como un mensaje muy sencillo que todas las plataformas quieran adoptar, de decirle al usuario: has usado la plataforma 30 minutos, ¿deseas descansar? Sí, no, le das no, continúas viendo. ¿Has usado la plataforma una hora? ¿Deseas descansar? ¿Sí o no? O sea, tan siquiera la empresa, o sea, el único objetivo de esta notificación o alarma es que la persona sea más consciente del tiempo que lleva usándola, no tanto para que reflexione de, debería estar acá o no. Pues pienso yo. Y no, pues sí, si no estoy mal, una vez escuché que hasta no sé si fue Facebook a TikTok, pero lo demandaron porque estaba manejando unos algoritmos, ¿verdad? O sea, pues, o sea, tecnológicamente es muy bueno, es una obra maestra, porque es capaz de recopilar la información que un usuario consume
de una manera oportuna, sagaz y veloz para inmediatamente seguir. O sea, tecnológicamente es una obra maestra, pero a nivel de consumo, a nivel de tiempo, a nivel de salud, eh, es algo nocivo. De acuerdo, Jeremy, muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Por acá Bueno, Sara también puso algo en el chat. bueno, léelo, Lau, por favor. Dice que coincide con Jeremy, que la responsabilidad debe ser por parte nuestra. Hay que tener un equilibrio con el uso de las pantallas. Sí, eso es clave, pues, pues obviamente acá digamos que lo que está a nuestro alcance, como ustedes lo mencionan, es precisamente lo que podemos hacer por nosotros mismos, pues como cuidamos de nosotros también en la forma en que nos relacionamos con la tecnología. Sin embargo, pues digamos que uno podría pensar, ¿cierto? Como en ese contexto de cómo si se usan algoritmos para otras cosas, ¿por qué no usar un algoritmo que, digamos, esté en pro de generar o de invitar a las personas al bienestar, ¿cierto? Entonces, como que se debería diseñar algo así, un algoritmo que, como lo mencionaba Jeremy, como que haga como ese control, que le diga a las personas como, no, ya llevas mucho tiempo, deberías descansar, pues cierto, como algo así, digamos que esas son obviamente como ideas y demás, pero que nos invitan también a reflexionar. En ese caso, es más como lo que podamos hacer por nosotros mismos. No sé si alguien más quiere decir algo, si les interesa que compartamos otro de los casos, si hay uno en particular que quieren que, sobre el que conversemos, de los que hay en pantalla. Bueno, la idea de cada uno de estos casos es que nos permite hacer la reflexión con respecto a la inteligencia de datos y cómo esta de alguna u otra manera también se problematiza en cada uno de los contextos, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, y cómo desde ahí también nuestro comportamiento se ha venido influenciado, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, es también como importante problematizarlo. Si bien trae unas ventajas importantes pues, a nivel de los negocios, de lo organizacional, de institucional también, que las instituciones educativas se han visto permeadas por esta nueva dinámica, les ha permitido tomar decisiones con base a los números y con base a los datos. También hay un asunto ahí problemático que también se vuelve un desafío y un reto que se debe de asimilar. Por acá, Jessie nos cuenta que considera que es un asunto que demanda el autocontrol, pero para ello se requiere poner límites desde la formación del hogar que nos invite a poner límites no solo en tiempo, sino en materia de contenidos. También desde el pensamiento crítico, porque no solamente es lo que consumimos, sino como el filtro que le hacemos, porque puede ser también un contenido de entretenimiento, pero es como que, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cierto? Y desde allí también como todo lo relacionado a los contenidos que están implícitos, contenidos de marketing, que nos generan también como unas necesidades y desde allí pues se explotan un montón de asuntos que permiten que las personas pues puedan como comercializar, que puedan comprar, vender. Entonces de ahí también hay que ser como un tanto críticos con lo que consumimos y más que todo en las redes sociales, pues como en esta era digital donde todo se mueve por internet es importante como pensarnos desde ese ámbito y desde el espacio. No sé si continuamos, pues como aquí les queríamos dejar estos casos para que ustedes también pudieran como situarse y también podamos como tenerlo desde el contexto un poco más cercano porque son situaciones que son muy cercanas y que han estado dando la vuelta, que han estado en portales de noticias, que hemos estado pues como un poco involucrados porque han sido también globales y que nos han involucrado. Entonces no sé si de pronto quisieran decir otra cosita o vamos como ya cerrando, hacemos como nuestras reflexiones finales. No sé, Ana, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué analizas? ¿Estás
Silenciar. Estaba conversando con el micrófono apagado. Pues nada, pues yo pienso que son reflexiones que nos quedan, ahí el Padlet queda abierto, si en algún momento quieren poner un comentario, pues bueno, eventualmente lo podremos leer y demás. Esa era la intención también como de utilizar esta herramienta y es como que en cualquier momento se pueda acceder a ella. Y ya queríamos como traerles como unas reflexiones finales en términos de precisamente pensar, como lo decía Lau, cómo utilizamos las aplicaciones en redes sociales, esos buscadores, plataformas de entretenimiento, cómo hacemos uso de los servicios financieros digitales y cómo estos, entonces, entender cómo hacen uso de nuestros datos, pues del valor que tienen nuestros datos. Entonces, es muy importante que cuestionemos precisamente cómo se gestionan esos datos, qué hacen con ellos, ¿cierto? Entonces, debemos ser conscientes de la privacidad y el consentimiento, es decir, cada que damos permiso, aceptamos unos términos en una aplicación, entonces eso quiere decir que estamos permitiendo que se utilicen nuestros datos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente conscientes de que estamos accediendo, pues, de a qué o a quién le estamos, digamos, abriendo como esa puerta? Em, También como tener ese control sobre nuestra identidad digital, pues sabemos, eso se ha mencionado mucho acá en los diferentes ciclos y es como nuestra presencia en línea, ¿cierto? Lo que hacemos con nuestra identidad digital y la importancia precisamente de cuidarla. Eso implica seleccionar con cuidado la información que compartimos públicamente y también cómo nos relacionamos con los otros, ¿cierto? Acá, pues insisto en el valor de la información personal. Eso implica que nuestros datos son absolutamente valiosos. Al entender cómo y por qué se recopilan, tenemos muchas herramientas precisamente para decidir cómo los protegemos y cómo los gestionamos. Em, bueno, no sé, esas serían como mis invitaciones y mis reflexiones finales, pues a seguir problematizando, a entender pues como también cómo esas tendencias y estos análisis de alguna manera buscan como homogeneizar como lo que somos también, como lo que queremos y demás. Entonces ahí es como una invitación como a tomar pausas, a cuidarnos a nosotros mismos, pues en relación a lo que compartimos, a los accesos que damos a otros, pues como a nuestra información. Les agradecemos muchísimo por, por sus aportes, ¿cierto? Pues por conversar, digamos que esa era la idea de ese espacio, por supuesto acá ninguno pues somos expertos, pero sí pues hay cosas que queríamos pues como traer, problematizar un poco y que nos fuéramos como con algunas ideas para seguir ampliando. Bueno, no, Ana y Lau, muchísimas gracias. Pues es muy importante siempre resaltar lo que Ana dice. Acá no somos expertos en estas temáticas, sino apasionados como por seguir aprendiendo, seguir investigando y pues nos gusta compartir esas investigaciones y esos nuevos aprendizajes con personas igual de interesadas que nosotros. Ya para finalizar, tenemos dos invitaciones finales. La primera es a que puedan consultar, a que puedan visitar nuestra lista de reproducción en YouTube. Ahí están alojados todos los encuentros de los demás ciclos del año. Pueden ver como la coherencia que venimos, los temas que venimos abordando y la coherencia entre cada uno de ellos. Y finalmente, invitarles a el próximo evento, el próximo taller o el próximo encuentro, que es el miércoles 13 de noviembre, también a las 4 de la tarde, en donde vamos a aprender cómo convertir el Big Data en oportunidades para tu negocio. Aquí vamos a hablar de emprendimiento, de cómo enfocar esto más como al mundo empresarial, al mundo del emprendedor, al mundo del marketing. Entonces esperamos que nos puedan también acompañar en ese espacio. Muchas gracias otra vez a Ana y a Lau y a ustedes muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y por estar pues como presentes y acompañándonos en este espacio. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego, Feliz muchas tarde, hasta gracias, que estén luego, muy bien. gracias, Gracias, igualmente. chao.